Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a hacer un pequeño repase para el examen que tenemos ya esta semana, el jueves. Os voy a dejar aquí una serie de construcciones que hemos visto en clase. Las construcciones más básicas las tenéis en otro vídeo que os subiré. ¿Vale? Aquí pues vamos a repasar la bisectriz cuando las rectas se cortan fuera de los límites del papel. Vamos también a realizar un triángulo dado el radio de la circunferencia que lo circunscribe, un cuadrado también. Vamos a hacer el pentágono dado el radio, el pentágono dado el lado, el hexágono dado el radio, el hexágono dado el lado. Con el heptágono vamos a hacer igual, dado el radio y dado el lado, con el octógono también. Y luego vamos a ver los puntos y rectas notables de los triángulos, ¿vale? Para hallar el circuncentro, ortocentro, baricentro e incentro. Va a ser un vídeo largo, pero bueno, esto ya lo hemos visto en clase. Bueno, pues vamos a ello. Bien, el ejercicio, pues diría así. Dada estas dos rectas o esta bisectriz, el cual su vértice se corta fuera de los límites del papel, pues tenemos que hallar su bisectriz. Recordad que yo lo estoy haciendo a boli para que se pueda ver bien en el vídeo, pero vosotros es todo lápiz. Y ahí tenéis que diferenciar entre el trazado auxiliar y el trazado de solución. Sabéis que el trazado auxiliar pues, va a ser con un trazo más finito. Yo recomiendo que uséis el 0,30, 0,35 y para marcar un poco más la solución, pues desde el 0,5 al 0,7. Y tiene que haber una diferencia de tonalidad. El trazado de solución pues va a estar un pelín más negrito, ¿vale? Para que podáis diferenciarlo. Y también no olvidar que esto no es dibujo artístico, hay que poner la nomenclatura, que es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, vamos allá aquí la bisectriz, pues el resultado, que es la bisectriz que al final no deja de ser una recta, pues vamos a nombrarla también como T. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer una recta arbitraria. Una recta arbitraria que corte a las rectas R y S. Pues yo, por ejemplo, lo voy a hacer tal que así, ¿vale? Esta recta va a cortar tanto a R y a S. Ahora vamos a hallar las bisectrices tanto de este ángulo, de este y de este. Esas bisectrices se van a cortar una con la otra obteniendo un punto y esta bisectriz se va a cortar con esta que sale de aquí obteniendo otro punto que vamos a uniendo ese punto y este punto obtenemos la bisectriz y por tanto la solución. Lo primero es hacer las bisectrices. Yo voy a ir cortando el vídeo para que sea un poquito más rápido. Voy a hacer la primera, por si no acordáis de cómo hacer una bisectriz, pero esto lo debería de tener ya más que superado. Hacemos centro en uno de esos vértices de ese ángulo y con un radio arbitrario, pues lo que tenemos que hacer es hacer un arco de circunferencia. Vale, ahí me ha salido un poquillo regulero. Aquí. Ahora lo siguiente es hacer centro aquí y hacer un pequeño arco y otro pequeño arco. Y ahora tendríamos que unir, si es preciso, ya tendríamos la primera bisectriz. Ahora voy a hacer esta y esta. Corto el vídeo. Bien, yo ya he hecho las demás bisectrices. Fijaros, si yo tapo, por ejemplo, esta y esta, yo creo que lo veríais más claro. ¿Vale? Ahí tenéis una bisectriz y prolongo. Luego nos centramos en otra bisectriz, fijaros en ese ángulo, y prolongo. Esta bisectriz se va a cortar con la anterior en este punto. ¿Vale? Ese va a ser un punto para unir con el otro. Aquí la bisectriz la primera que habéis visto. Y luego esta bisectriz que viene hacia acá, que también se va a cortar con la otra bisectriz en ese punto. Uniendo los dos puntos, este y este, vamos a obtener la bisectriz de esas dos rectas. Lo pongo ahí en otro tono y aquí tendríamos, pues por ejemplo, T. ¿Vale? Bien, este sería el primer ejercicio. En el siguiente ejercicio, pues sería dibujar un triángulo dado el radio de la circunferencia que lo circunscribe. El radio no lo dan ya, lo que tenemos que hacer es cogerlo con el compás y hacer una circunferencia. Así, cogemos y lo voy a hacer por aquí y hago esa circunferencia. Vale. Le voy a trazar ahora uno de sus diámetros, como por ejemplo este, que se quede pues perpendicular a nosotros. Ahora con el compás y obteniendo
Bien, ahora sería pues un cuadrado, realizar un cuadrado dado el radio de la circunferencia que circunscribe. Cogemos el radio. Realizamos la circunferencia. Ahora sí que nos va a hacer falta la escuadrilla y el cartabón para hacer dos diámetros perpendiculares. Ya sabéis, el diámetro. Y ahora, con ese movimiento, hacemos otro diámetro que es perpendicular al anterior. Ahora simplemente ya lo que tendríamos que hacer es unir los vértices del propio cuadrado. Se puede hacer de una manera más sencilla con la escuadrilla y el cartabón. Y no hace falta hacer los diámetros, pero bueno. Nombramos los vértices y ya tendríamos ese cuadrado, realizar ese cuadrado dado el radio de la circunferencia que lo circunscribe. Bien. El siguiente ejercicio es realizar un pentágono dado el radio de la circunferencia que circunscribe a ese pentágono. Lo primero que tenemos que hacer, este tiene un poquito más de complejidad, pero la construcción nos sirve para hacer también la del heptágono, octógono, etc. Cogemos ese radio, hacemos una circunferencia, trazamos dos diámetros perpendiculares. Sed precisos todo lo que podáis. Yo sabéis que no puedo mirar de forma cenital ya que está la cámara y algunas veces puedo fallar, por eso. Ahí tenemos esos dos diámetros perpendiculares. El siguiente paso es hacer una mediatriz del radio. Podemos hacerla aquí, pero yo os animo a que la hagáis aquí para que todos la hagamos igual. Hacemos esa mediatriz. Me voy al otro lado. Trazo la mediatriz. Me aseguro de que pasa por la mediatriz. Solo me hace falta ese punto. Lo voy a nombrar como M. Ahora hacemos centro en M. Lo voy a nombrar. Voy a ir nombrando, por ejemplo, aquí 1, para que me entendáis. Hacemos centro en M y abrimos el compás hasta 1. Y desde 1 trazamos un arco hasta cortar al otro radio o al diámetro. Voy a nombrar esto como N. Unimos 1 con N. Y aquí vamos a obtener el valor del lado del heptágono, del pentágono. Lo cogemos con el compás, 1, N, y lo ponemos hacia un lado y hacia otro. Aquí y ahora por el otro lado. Y ahora ya uniendo podemos obtener rápidamente los vértices de ese pentágono. Bien, yo ya he unido esos vértices y también, por supuesto, le he puesto su nomenclatura A, B, C, D, E. Bien, vamos por el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio es realizar un pentágono, pero ahora no nos dan el radio de la circunferencia como en el ejercicio anterior. ¿Os acordáis que antes nos daban el radio? Ahora lo que nos van a dar es el lado. Lo que nos van a dar es uno de los lados, ¿vale? Pues por ejemplo, el lado AB. Lo que pasa es que yo pues lo tengo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una recta. Hago una recta. No hace falta hacerla tan grande, pero yo lo voy a hacer grande y vosotros para primera vez lo hacéis grande para que no tengáis que prolongar ahora después. Bien, vamos a llevar el segmento AB a la recta. Voy a poner, por ejemplo, aquí, yo voy a poner A. Y ahora cojo con mi compás el segmento AB y me lo llevo a la recta. Hago centro en A y ya me va a decir dónde tengo B. El siguiente paso va a ser hacer una mediatriz de AB. Trazo
sería conveniente que prolongaseis hacia arriba bastante. A ver, que me pase justamente por la mediatriz. Todo este trazado es auxiliar, sabéis que vosotros no tenéis que apretar nada. Ahora el siguiente paso es hacer una perpendicular por B. Hago una perpendicular por B. Esto se me ha olvidado poner M, que es el punto medio. Hago centro, bueno, cojo AB y me lo voy a llevar a la recta que acabo de trazar, a la perpendicular que acabo de trazar por B. Justamente aquí. Ahora, aquí por ejemplo le voy a poner N. Hago centro en M con radio y abro el compás hasta N. Y voy a trazar un arco que me va a cortar a la recta R. A esta por ejemplo le voy a poner 1. Ahora el siguiente paso es hacer centro en A y abrir el compás hasta 1. Ser preciso y precisa. Y hago un arco que me va a cortar justo en la mediatriz. Aquí es donde vamos a tener el punto D. A, B, C, D y E. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger otra vez la magnitud del lado, o sea, AB, y desde B vamos a hacer un pequeño arco que nos va a cortar al arco más grande que hemos hecho, y es donde vamos a obtener C. Fijaros que si aquí está C, D pues se va a encontrar justamente aquí, ¿vale? Y ahora desde A trazo un arco y luego desde D, que todavía no he puesto la nomenclatura, trazo otro arco. Aquí vamos A, B, C, D y E. Y ahora ya sería unir. Al unirlo, pues ya tenemos ese pentágono dado el lado, el valor del lado. Es una construcción un poco más complicada porque hay que hacer cosas distintas, pero pues bueno, hay que aprendérsela. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es un hexágono dado el radio de la circunferencia que lo circunscribe. Este es bastante asequible. Aquí nos dan el radio de la circunferencia que circunscribe a ese hexágono. Lo cojo con el compás, realizo una circunferencia. Y ahora, pues simplemente puedo elegir un punto, como por ejemplo este, e fijaros que el valor del lado de ese hexágono es igual o se corresponde con el radio de la circunferencia que circunscribe a ese hexágono. Entonces simplemente una manera un poquillo más burra de hacerlo es esta. Marcar por aquí. ¿Se debería hacer un diámetro al menos? Pues sí, para que salga más preciso. Pero yo creo que lo vais a recordar bastante bien así. Así tendríamos pues esos vértices. Ahora sería unir los vértices y poner la nomenclatura. Y aquí ya tendríamos ese hexágono pues, con sus vértices puestos. ¿Vale? Pasamos ahora a ver un hexágono cuando nos dan un lado. Esto es cuando nos dan el radio y ahora vamos a hacerlo cuando nos dan uno de los lados, el valor del lado. Aquí tenemos el valor del lado de ese hexágono. Lo primero que tenemos que hacer, perdonad que se copia lo de atrás, pero bueno, tenemos que aprovechar lo máximo posible el papel. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer una recta y vamos a llevar a esa recta R, pues vamos a llevar el segmento AB. Yo ya voy a elegir dónde va a estar A y ahora pues llevamos esa longitud y obtenemos B. El hexágono se puede hacer, sé que se puede hacer, creo que lo enseñé simplemente con la escuadra y el cartabón. Pero bueno, vamos, tenemos que hacerlo primero de esta forma. Hacemos centro en B, con radio hasta A, y hacemos un arco. Hacemos centro en A, con radio hasta B, y hacemos otro arco. Donde se corten esos arcos,
va a ser el centro de la circunferencia que circunscribe a ese hexágono. Ya simplemente volveríamos casi al ejercicio anterior. Aquí tendríamos esa circunferencia. Como tenemos el valor del lado del hexágono, ya simplemente lo que tendríamos que hacer es ir poniéndolo alrededor de la circunferencia de forma consecutiva. Ser preciso porque al final no suele coincidir tan bien como no seáis muy preciso. Y ahí tendríamos los vértices de ese hexágono. Voy a poner el nombre a los vértices y lo uno. Bien, aquí tendríamos ya ese hexágono con la nomenclatura y unido. Sé que hay varias formas de hacer un hexágono. Podéis, de cara al examen, podéis realizar la que queráis, la que veáis más oportuna, con la que creáis que vais más rápido, pero también lo que os digo es sobre todo la exactitud. Ya sabéis que con la escuadra del cartabón se puede hacer, pero hay que saber manejarla y practicar con ella. Bien, vamos a por el siguiente, que es el heptágono. El heptágono dado el radio y luego vamos a hacer el heptágono dado el lado. Aquí tenemos el radio de la circunferencia que circunscribe a ese heptágono. El procedimiento a seguir es el mismo que cuando hemos hecho el del pentágono. Cogemos el radio de la circunferencia. Recordad, cuando pone R es el radio de la circunferencia, ¿vale? Si lo que nos dan es el lado, es un segmento AB. Entonces, cuando empiece por R, cuando sea una R, radio de la circunferencia. Pues yo voy a hacer esa circunferencia. Aquí la tengo. Y voy a trazar dos diámetros perpendiculares. Ya sabéis que es el mismo procedimiento que cuando hemos realizado el pentágono. Voy a poner un poquito más para abajo, aquí, que lo pille un poco mejor. Por aquí tenemos un diámetro y ahora otro diámetro que es perpendicular. ¿Vale? Vamos a trazar la mediatriz de uno de sus radios. Yo siempre recomiendo este para que todos lo hagamos igual. Ser preciso. Para la mediatriz un poquito más de la mitad. Por arriba, por abajo. Y ahora al otro lado. ¿Vale? Y ahora trazamos esa mediatriz. En el pentágono simplemente nos bastaba con hacer aquí justamente una marca y obtener M. Ahora vamos a hacer lo que es la mediatriz entera. Ser muy precisos. ¿Vale? Y ahora, con el compás, pues ya vamos a coger el lado del propio heptágono. El lado del heptágono se va a corresponder la distancia que hay desde M hasta, voy a nombrarlo aquí por ejemplo como 1, ¿vale? Esa es la distancia, esa distancia 1M va a ser el valor del heptágono. Ya pues lo podemos poner desde donde queramos. Cogemos ese lado del heptágono. Yo por ejemplo lo voy a empezar a poner desde aquí. Y vamos para un lado, para otro, y ya prosigo hacia acá, que me cuesta un poquito menos. Ser lo más preciso que podáis. Bien, y ahí tendríamos pues los lados, ya los vértices de ese heptágono. Ahora ya poner la nomenclatura y unirlo. Bien, yo ya lo he unido, he puesto su nomenclatura. Mirad que por ejemplo cuando empecé a unirlo, no os confundáis por ejemplo pues aquí con la mediatriz que no es esta a la hora de unirlo, poner la nomenclatura lo más cerca posible de las marcas que habéis hecho previamente para no confundiros y que no se quede el hexágono con un lado pues diferente, irregular. Bien, vamos a pasar ahora al octógono. El octógono dado el radio, que es muy similar al cuadrado y es bastante asequible. Perdonad que me salto el heptágono dado el lado. Pues nos dan este lado, que es por ejemplo el segmento AB. Ahí lo tenéis. Y desde una recta a una recta R. Y me llevo ese lado. Voy a marcar, por ejemplo, desde aquí, que aquí va a estar A. Cojo el segmento AB con el compás y me lo llevo a la recta. Lo primero que tengo que hacer es una mediatriz. Hago una mediatriz, por arriba, por abajo, y ahora desde A
por arriba y por abajo. Esa mediatriz. La prolongo hacia arriba. Ahora voy a hacer una perpendicular desde B. Eso es lo más preciso que podáis. Y ahora tengo que llevar a hacer un ángulo de 30 grados que el vértice esté en A. Para ello, fijaros cómo tengo puesto la escuadrilla del cartabón. Lo que he hecho ha sido alinearlo así, del tirón al hacer la perpendicular, lo he vuelto a girar y lo desplazo un poquito hacia abajo. Y ya sabemos qué ángulo nos da el cartabón en uno de sus vértices. Que aquí nos da 30. Entonces no tenemos que usar el transportador. Bien, esto es un ángulo de 30 grados, ¿vale? Esto lo vamos a nombrar como M y esto lo vamos a nombrar como N. Hacemos centro en M. Vale, perdón, hacemos centro en A con radio hasta N. Y hacemos un arco hasta cortar a la mediatriz. Y aquí vamos a obtener el centro de la circunferencia que circunscribe a ese heptágono. Hacemos centro aquí y abrimos el compás hasta, por ejemplo, A. Hacemos la circunferencia y ya nos tenemos que llevar el lado AB alrededor de esa circunferencia. Consecutivamente vamos poniendo los vértices de ese heptágono y ya lo tendríamos. Ahora simplemente sería poner nomenclatura a los vértices y unir. Bien, aquí tendríamos ese heptágono. Ahora sí que pasamos al octógono dado el radio de la circunferencia que lo circunscribe. Aquí tenemos el radio de ese octógono. Cogemos con el compás el valor del radio y hacemos una circunferencia. Repito que hay varias maneras para hacer este octógono. Lo primero, trazar dos diámetros perpendiculares. Voy a trazar, por ejemplo, este y este. Vale, fijaros que no he movido el cartabón, no lo he movido. Ahora, si uniésemos esos vértices tendríamos un cuadrado, pero ya sabéis que estamos en un octógono que tiene el doble de lado que un cuadrado. ¿Qué se podría hacer? Si nosotros hacemos una bisectriz de este ángulo, tendríamos esa bisectriz que nos dividiría este ángulo en dos partes iguales y el de abajo, si prolongamos, en dos partes iguales. Ahí ya tendríamos, es como cortar una pizza. Nosotros cortamos una pizza y hacemos un diámetro, dos diámetros, tres diámetros y cuatro diámetros. Y dividiríamos la pizza en 8 partes. Se puede hacer una bisectriz de este ángulo y prolongamos y otra bisectriz de este ángulo y prolongamos. Pero se puede hacer más fácil con la escuadrilla del cartabón. Fijaros, lo ponemos justamente aquí. Fijaros lo que sucede aquí. Aquí tenemos esa división de 45 grados que le haríamos una por aquí. Y ahora la siguiente, pues si lo pongo más o menos por aquí, fijaros ahora lo que hago es mover el cartabón. Esto si no sale la primera, pues lo vamos haciendo y practicando. Y aquí tendríamos la otra división que nos daría ese octógono. Ya pues sería poner los vértices y unirlos. Bien, ya tendríamos pues ese octógono. Bien, el siguiente ejercicio sería también hacer un octógono, pero ahora no nos dan el radio, ahora nos dan AB, el lado, ¿vale? Pues sobre una recta R, nosotros prolongamos, la hacemos muy suave. Aquí tenemos la recta R, nos llevamos el segmento AB. Lo cogemos con el compás, el segmento AB, y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Esto es arbitrario, lo podéis poner para un lado o para otro, pero si se queda en el centro, pues mucho mejor. Bien, ya tendríamos el segmento AB puesto en la recta R. Ahora lo que vamos a hacer es una mediatriz. Esa mediatriz la unimos, la prolongamos hacia arriba. Ser bastante preciso. Yo con el boli pues bastante gordo la punta y no tengo tanta precisión como vosotros tendríais con el portamina.
Muy bien. Pongo M, hago centro en M y voy a hacer una semicircunferencia. Semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. Hago centro en M con radio hasta A o hasta B y lo que hago es hacer esa semicircunferencia. Bien. Y por ejemplo aquí ese punto de esa semicircunferencia que corta a la mediatriz lo voy a nombrar como N. Hago centro en N y abro hasta A. Desde N hasta A. Y hago un arco, no hace falta hacerlo entero. Ese arco me va a cortar en la mediatriz y me va a dar el centro de la circunferencia que circunscribe a ese octógono. Ahora hago centro en el centro de la circunferencia y vuelvo a abrir el compás hasta A o hasta B. Y ahora ya sí realizo la circunferencia que va a circunscribir a ese octógono. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger ahora el segmento AB y ir llevándolo alrededor de la circunferencia. Tal que así, sed precisos cuando hagáis centro en las marcas. Así hasta el final. Ya tengo puesta la nomenclatura y unido esos vértices. Bien, si os dais cuenta, todos los ejercicios han sido polígono dado el radio y polígono dado el lado, ¿vale? Tanto sobre todo los que hemos hecho dobles, pues han sido el pentágono, el hexágono, el heptágono y el octógono, ¿vale? Os recomiendo que os lo aprendáis. Ahora vamos por el punto que creo que es el más importante de este tema, que son los puntos y rectas notables de los triángulos, en los cuales pues vamos a hallar esas rectas y esos puntos tan importantes de los triángulos que nos darían pie a resolver problemas. Bien, puntos y rectas notables de los triángulos. Para hacer este ejercicio, como lo vimos en clase, utilizábamos siempre un triángulo escaleno, ¿vale? Vamos a hacer tengo aquí 3 triángulos y por aquí un cuarto triángulo para hallar el circuncentro, incentro, baricentro y ortocentro. Por eso me hacen falta 4 triángulos. ¿Se podrían buscar todos los puntos notables del triángulo en el mismo? Sí. ¿Qué pasaría si este ejercicio, hallar todos estos puntos notables del triángulo, hiciéramos en un triángulo equilátero? Pues que todos los puntos coincidirían en el mismo punto, en el centro del triángulo, ¿vale? Por eso utilizamos este que es el escaleno. En el examen pues va a salir un escaleno y vosotros tendréis que trazar alguno de ellos. No sé si 2 o uno solo. Bien, vamos a empezar por el circuncentro. Tenemos que comenzar a aprendernos lo que es el circuncentro, el incentro, el baricentro, el ortocentro. Ya lo hemos explicado en clase y también hemos hecho esos ejercicios. Y ahora, de nuevo, con este vídeo también para que lo tengáis en Classroom, para que lo repaséis de cara al examen. Circuncentro. Pues ese punto, el circuncentro de un triángulo, es el centro de la circunferencia que va a circunscribir a ese triángulo. O sea, el triángulo se queda dentro de la propia circunferencia. Por eso es circunscribe, que hay que diferenciarlo del incentro, en el cual ese incentro es el punto, o sea, el centro de la circunferencia, la cual está inscrita en el propio triángulo, se quedaría dentro, ¿vale? Aquí el incentro de la circunferencia se queda dentro y el circuncentro pues nos va a pasar por los 3 vértices del triángulo. Comencemos por el incentro. ¿Qué hay que hacer en el incentro? Vale, el incentro. Perdón, vamos a empezar por el circuncentro. ¿Qué es lo que hay que hacer para averiguar el circuncentro de este triángulo? Pues nos tenemos que hacer unas mediatrices. Hay que hacerlas solo de 2 lados. ¿Se pueden hacer de las 3? Pues sí, pero lo idóneo para que vaya mejor la cosa son simplemente con 2. Pues cogemos nuestro compás y empezamos a hacer las mediatrices. Las podemos hacer, si tenemos 3 lados, podemos elegir los lados que queramos. Yo, por ejemplo, pues voy a hacerla primero del lado AC. Trazo un arco, trazo otro arco, luego me voy a A, trazo un arco y luego trazo otro arco. Aquí lo tenéis. Ya tendría una mediatriz. Pues, si queréis, pues las puedo unir. Sed muy preciso, si no nos va a pasar luego la circunferencia por los vértices del propio triángulo. Vale, aquí y este me pasa por aquí, vale. Pues yo ya tengo una mediatriz hecha. Ahora, ¿cuál voy a hacer? La mediatriz del segmento o del lado BC. Pues aquí cojo un poquito más de la mitad, hago un arco y por abajo otro arco. Recordad, hay que distinguir y concentrarse, si no os podéis confundir con los arcos. Vale. Aquí tendríamos el otro. Hay que ser muy preciso, si no, no va a pasar.
¿vale? Casi que no me corta. Si por ejemplo tenemos esas dos perdón. Perdón. Si tenemos esas dos mediatrices y esta mediatriz no nos llega a cortar a esta, lo que hacemos es prolongar. En este caso, pues me corta por poco, pues ya tendría aquí el circuncentro de ese triángulo. Haciendo centro en la intersección de esas dos mediatrices y abriendo hasta cualquier vértice del triángulo, pues vamos a hacer una circunferencia que nos pase por los tres vértices del triángulo, obteniendo así esa circunferencia. Aquí la tenemos. ¿Vale? Bien, vamos por el siguiente, el cual vamos a hacer, vamos a hacer el baricentro, que puede dar confusión con el circuncentro. El baricentro tenemos que hallar también unas mediatrices, pero ojo, solo tenemos que hallar, no las propias mediatrices, tenemos que hacer la construcción de una mediatriz, pero lo que tenemos que averiguar es el punto medio del lado. ¿Cuál va a ser el punto medio de CB? Pues más o menos por aquí. ¿Cuál va a ser el punto medio de CA? Pues más o menos por aquí. Pero no hace falta que hagamos la mediatriz como antes la hemos hecho. Ya sabéis más o menos de qué va el tema. Pues hago centro en C, trazo un arco, por arriba y por abajo, y en A. ¿Se puede medir y hacerlo con la regla? ¿Buscar el punto medio? No. Quiero la construcción hecha entera, ¿vale? Ahora, no marco lo que es la mediatriz. Me aseguro de estar pasando por los arcos y lo que necesito es esto, M. En este caso yo voy a nombrarlo como M. Ese es el punto medio del lado AC. Ahora pues voy a hacerlo del lado BC. Podemos hacerlo perfectamente del lado AB. Hago un arco, por arriba y por abajo, y ahora al contrario. Por aquí tenemos uno y por aquí tenemos otro. Unimos con la regla, a ver que nos marque justamente por el centro. Contra más precisos seamos, mejor nos va a salir, sobre todo en el baricentro. Vale. Aquí tenemos, pues lo voy a nombrar como N. Ahora, una vez que tenemos esos puntos medios de los lados, tenemos que unirlo con el vértice que está justamente enfrente, ¿vale? Con su vértice opuesto. Voy a empezar por N. ¿Cuál va a ser el vértice del triángulo que va a estar opuesto? Este no, este está al lado. Y este también. Pues es A, entonces. Y desde A, siendo preciso... Vale, me ha pasado, algunos me diréis, ¿tiene que pasar por ahí? No, no tiene que pasar por ahí, eso es casualidad, ¿vale? Ahora, N, M, ¿cuál va a ser su vértice opuesto? Pues el B. Bien, y aquí donde se cortan esas medianas, ahí vamos a tener el baricentro, que es el centro de gravedad de ese triángulo. Ya tendríamos ese hecho. Ahora nos vamos al incentro. Este lo tenéis un poco más asimilado, ya que son bisectrices y las bisectrices casi que os gustan un poco más. Podemos hacer dos bisectrices de dos ángulos. Pues, por ejemplo, el vértice A, el del C, el del B, el que queramos. Yo voy a elegir, por ejemplo, el de C. Hago un arco arbitrario, otro arco y otro arco. Ahí tendríamos una bisectriz que crece desde B. Ahí tenemos una. Y ahora, por ejemplo, pues puedo hacerlo del vértice A o del vértice C. Yo voy a hacerlo del C. Pues vosotros podéis hacerlo perfectamente del que queráis. Hago un arco, me voy aquí y hago otro arco y otro arco. Obteniendo así, ya sabemos por dónde va a pasar la bisectriz. Desde C. ¿Qué pasa si sucede esto? Oh, las bisectrices no me cortan. Bueno, pues alguna habrá que prolongar. Voy a prolongar esta bisectriz aquí. Y el cruce de esas bisectrices, la intersección de esas bisectrices, pues me va a dar el incentro. Aquí tenemos el incentro. Ahora, para hallar el radio de la circunferencia que está inscrita en ese triángulo, hacemos una perpendicular desde cualquiera de los lados hasta el incentro para obtener el radio, para saber cuánto tenemos que abrir el compás. Ese va a ser el radio de la circunferencia. Puede ser que no nos sea tangente a todos los lados. Sabéis que estoy haciéndolo con los bolis y con el boli pues no se tiene mucha precisión y también pues no puedo mirar justamente desde arriba del compás. Bueno, ni tan mal.
Si os fijáis ahí se me cuela un poquillo y aquí casi que también, aquí ahí sí es bastante tangente. Bien, y ya por último, nos quedaría que el vídeo ya se va a 45 minutos. Tendríamos para hallar el ortocentro. Pues el ortocentro, ¿cómo se halla ese ortocentro? El ortocentro es el punto donde se van a cortar las alturas. ¿Qué son las alturas del triángulo? Pues una recta perpendicular a uno de los lados desde el vértice opuesto. Este es bastante sencillo, lo hacemos con la escuadra y el cartabón. Ponemos la escuadra, fijaros que siempre pongo el lado mayor de la escuadra. Y desde C, fijaros el movimiento que he hecho. Tenéis que tener muy superado ya hacer perpendiculares con la escuadra y el cartabón. Porque tenéis una escuadra y cartabones pues, bastante buenos. Fijaros el movimiento hacia la derecha y desde C, si es preciso, trazamos esa perpendicular. Eso es la altura, ¿vale? Y de ese triángulo, pues ahora lo voy a hacer desde otro lado. Puedo girar el papel para ser un poquito más afable. Otra perpendicular que se traza desde el lado opuesto. Ahí tenemos. Bien, donde se cortan esa altura, pues vamos a obtener el ortocentro. Esto de cara al sistema sonométrico ortogonal nos da una serie de datos para elaborar problemas, pero todavía os falta mucho para eso. Bien, pues con esto sería el repaso de cara al examen. Tened en cuenta que las construcciones más básicas, como es la mediatriz, la bisectriz, el teorema de Tales, rectas paralelas por puntos exteriores o perpendiculares desde puntos exteriores o desde la propia recta, están en otro vídeo. Sé que es bastante material para ver, pero bueno, he explicado en un vídeo de 45 minutos lo que llevamos viendo en 4 clases, por lo menos, ¿vale? Venga, un saludo a todos.